Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir una receta que me gusta mucho porque es súper fácil y es saludable. Les voy a compartir unos muffins de zanahoria saludables. En esta ocasión no vamos a estar utilizando harina ni azúcar refinada y vamos a hacer muchos cambios aquí en la receta. Conforme les platique en un momento más de todos los ingredientes, les voy a platicar todas las sustituciones que pueden hacer para hacer su versión, porque hay gente que no puede consumir huevo o no consume lácteos o no consume gluten. Entonces, para todo ese tipo de personas que no consumen ni lácteos, ni huevo, ni gluten, esta es una receta ideal. Tengo varios libros de recetas que me gusta mucho experimentar, recetas nuevas y todo. Y en lo que se refiere a los saludables, sí soy muy exigente con los sabores, porque a veces nos encontramos recetas que son saludables, pero las probamos y la verdad dejan mucho que desear. Bueno, a mí en lo personal no me encantan y procuro que aunque sea saludable, la verdad esté súper rico, porque creo que trabajando bien y combinando bien los ingredientes podemos lograrlo. Entonces, esta receta es así, es saludable y es muy rica. Les recuerdo que la lista de ingredientes la encuentran en la descripción del video y también pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Les recuerdo también y sobre todo los invito a suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, ahorita es momento de que presionen suscribirse, que le den clic a la campanita para que reciban notificaciones de todos los videos que se suben con tanto cariño. Acuérdense que subo 2 videos a la semana, martes y viernes, y la verdad me están llegando mensajes, estoy tratando de compartir lo que me están pidiendo con muchísimo gusto y con todo el corazón. Entonces no dejen de dejarme sus comentarios, qué les pareció el video, si tienen alguna receta por ahí que les gustaría ver. Todo eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Entonces vamos a empezar con la receta. Les voy a platicar brevemente de los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar puré de manzana. Este es casero, está hecho en casa. Es muy fácil, solo pelan sus manzanas, las parten en cuadros, las ponen en una ollita con un poquito de agua y a hervir hasta que estén cocidas. Una vez cocidas, las licúan para formar un puré. Ya toman su porción, que es 1/3 de taza, y el resto lo pueden congelar en porciones, ya porcionado, y cada vez que quieran hacer su receta solo sacan del congelador. Es súper cómodo. Vamos a estar utilizando puré de plátano o plátano machacado, zanahoria rallada, yo aquí la rallé en lo más fino, azúcar de coco. Aquí el azúcar de coco la pueden sustituir por azúcar de piloncillo que ya se encuentra, por monk fruit o fruto del monje, nada más que chequen la proporción. Cuando viene el fruto del monje o el monk fruit con eritritol, casi siempre la proporción es 1:1. Entonces, si la receta nos pide 1/3 de taza, le vamos a poner 1/3 de taza. Pero si es monk fruit puro, ahí la proporción es diferente porque es mucho más dulce. Entonces, chequen bien en su empaque cuál es la proporción. Ya será cuestión de hacer una regla de 3 para que saquen la cantidad. Vamos a estar utilizando avena. En este caso es avena gluten free. Para las personas que tienen problema con el gluten, les recomiendo que lo hagan con avena certificada gluten free. Vamos a estar utilizando nuez, harina de almendra. Esta yo la hice procesando las almendras nada más. Vamos a estar utilizando miel. Puede ser de abeja, de agave, de maple, orgánica, la que ustedes quieran. Y aquí vamos a estar utilizando, este punto también es importante, es yogur de coco. Este es yogur de coco, no es yogur sabor a coco. Ahí está la diferencia, porque este no viene de lácteos, ¿sí? Este viene del coco. Ahora en el supermercado ya es fácil conseguirlo. Busquen, por lo general donde está todo el área de los yogurts, hay un área así especial donde hay yogurts que no contienen lácteos, que son a base de almendras, a base de otros frutos, como en este caso del coco, y no contienen lácteos. Si ustedes no tienen problema con los lácteos, pueden agregar aquí yogurt griego, ¿sí? Vamos a agregar canela, vainilla, polvo de hornear, sal, y aquí voy a agregar huevo. Si alguien está ahorita evitando el huevo por alguna razón, aquí van a sustituirlo combinando una cucharada de chía o una cucharada de linaza con 3 cucharadas de agua. Cualquiera que escojan, chía o linaza, una cucharada
más 3 cucharadas de agua. Las van a revolver y las van a dejar ahí reposar como 10 minutos, a esperar que suelten las semillas el mucílago, que es esa parte como gelatinosita que nos va a sustituir al huevo. Entonces, acuérdese que también en mi página, en www.lasoleta.com, ahí les voy a dejar un enlace también abajo donde encuentran esas sustituciones. Entonces, vamos a empezar ya con la receta. Vamos a necesitar para nuestra receta un molde de cupcakes. Y también tenemos que tener nuestro horno precalentado a 180 grados centígrados. Entonces aquí voy a proteger mi molde con este spray que contiene harina y aceite. Entonces nada más le voy a dar una rociadita por un lado y por el otro. Y lo vamos a reservar. En esta receta pueden utilizar capacillos si quieren o lo pueden hacer directamente en el molde. La verdad a mí me encanta hacerlo directamente porque a veces en el capacillo se queda mucha parte del pastelito pegado, entonces yo prefiero hacerlo así. Entonces fíjense bien, vamos a agregar primero 5 ingredientes a nuestra licuadora. Vamos a agregar aquí el puré de manzana, el puré de plátano. El plátano entre más maduro esté, mejor, porque va a estar más dulce. Vamos a agregar el yogur de coco. Y la miel. Y finalmente el huevo. Y vamos a licuar un poquito, más o menos por medio minuto, a que toda la mezcla esté esponjosita y todo esté muy bien integrado. Una vez listo, en este punto vamos a agregar el resto de los ingredientes, excepto la zanahoria y las nueces. Entonces vamos a agregar las avenas, vamos a agregar el azúcar de coco, la harina de almendra, la canela, la vainilla, el royal y la sal. Y vamos a procesar nuevamente, a licuar nuevamente por medio minuto más. Muy bien. En este punto, cuando ya está todo integrado, lo vamos a verter a un bowl. Si se fijan, es una mezcla que tiende a ser más líquida que espesa. Entonces lo vamos a verter todo aquí. Y en este punto vamos a agregar la zanahoria rallada. Y la vamos a integrar. Y ahora sí, vamos a rellenar nuestro molde con ayuda de un cookie scoop. La verdad es súper fácil. Lo vamos a rellenar a 3/4 partes de su capacidad. Una vez que estén ya listos, vamos a espolvorear nueces en la parte de arriba. Pueden ponerle nueces, pueden ponerle almendras también, lo que ustedes quieran. Y una vez ya listos, los vamos a llevar al horno de 20 a 25 minutos. Entre ese rango van a estar. Entonces, vámonos para el horno. Ya salieron nuestros muffins del horno. Miren nada más qué delicia. Los voy a dejar enfriar aproximadamente por unos 5 minutos.
y después ya los voy a desmoldar y los voy a dejar en una rejilla, enfriar totalmente para después decorarlos. Los pueden dejar así simples o los pueden decorar de una manera súper sencilla que les quiero compartir. Yo aquí tengo, ya en lo que estaban en el horno hice estas pequeñas zanahorias que son de las zanahorias babies que venden en el súper, y lo que estoy haciendo con ellas, si hace falta les dan un poquito de forma con un cuchillo de esos para tornear, y una vez que la tienen con un picayelo van a hacer un agujerito en la parte de arriba y le van a poner una pequeña ramita de romero. Si no tienen su plantita de romero, el romero lo pueden encontrar en el súper. Sí les sugiero que tengan su plantita de romero porque es una aromática que sirve muchísimo en la cocina y combinada con papas es una delicia, entonces se los recomiendo. Entonces así les quedan sus pequeñas zanahorias para decorar los muffins. Entonces vamos a esperar, yo creo que ya es momento de desmoldar. Déjenme, voy a empezar a desmoldar, ya están más templaditos, los voy a empezar a desmoldar con ayuda de un cuchillo nada más para levantarlos, la verdad no se batalla nada. Y es importante dejarlos en una rejilla para que se acaben de enfriar por completo. Yo ya me adelanté un poquito a decorar. Vamos a decorar con un poquito de yogurt de coco. Y después de poner el yogurt, vamos a poner una zanahoria. Recuerden que esto es opcional, pero la verdad sí queda súper lindo. Así quedan ya nuestros cupcakes de zanahoria saludables. Les recuerdo que es una receta súper fácil, como ustedes se dieron cuenta, todo es en la licuadora, llevan muy poco tiempo de horneado, fueron 22 minutos en total y la verdad es una opción saludable, entonces qué mejor que ponernos a cocinar estos muffins de zanahoria. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.